Bienvenidos a un vídeo más de Literatura Lab. En esta ocasión vamos a estar viendo la que podríamos decir que es la vacuna contra el bloqueo creativo, que es tener un buen proceso creativo. Y en este caso vamos a estar viendo a uno de los autores más destacados del siglo XIX, a Hermann Hesse, que veremos cómo, pese a los muchos problemas que le enfrentó, fue capaz de tener un buen proceso creativo, lo cual le ayudó a tener un buen flujo de trabajo. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque el bloqueo creativo es uno de los mayores problemas que tiene un escritor. Entonces, un buen proceso creativo puede ayudar a que mantengas una escritura constante y que no te quedes bloqueado, atascado. Así que, antes de seguir con este tema, vamos a hacer una breve presentación de Hermann Hesse. Hermann Hesse nace en Alemania en 1877 y es un poeta, novelista y escritor de ensayos bastante destacado. Quizás uno de los más influyentes de finales del XIX, principios del XX, y que podríamos destacar las obras del Lobo estepario o de Eimean. En su vida personal no lo tuvo fácil. Una de las luchas constantes que mantuvo este autor fue contra la depresión, y si ya escribir es complicado de por sí, si además tienes que lidiar con depresiones, y esto lo sabrán quien lo haya sufrido, pues puede ser mucho más difícil mantener un ritmo de constante, ya no solo de publicación de diferentes libros, sino el tiempo en el que tardas en acabar este libro. Hesse lo que utilizó es un proceso para que esto estuviera lo más estructurado posible, y de tal forma que su proceso fuera como una vacuna, que cuando él estuviera con depresión o con un mal día o no se sintiera inspirado, todas estas cosas que suelen pasar, este proceso, por decirlo así, lo hiciera escribir en automático. Bueno, lo que hemos de entender de Hermann Hesse es que para él tener un buen proceso creativo no era algo estrictamente literario, sino él tenía una visión holística, ¿no? Una visión coordinada de diferentes factores que al final todos tenían su parte de influencia en que hubiera un buen proceso creativo. Entonces, para él, ¿cuál era el primero de estos factores? Lo primero era autoconocerse y reflexionar. Y esto era porque para él el bloqueo creativo no era un problema en sí, sino la consecuencia de un problema. Para él el problema es que un bloqueo aparecía cuando había un choque entre emociones, valores, algo personal. Entonces ahí había que pararse y analizarse, reflexionar qué era lo que estaba generando este bloqueo. El segundo punto que para él influía en tener un buen proceso creativo era ser disciplinado. Y esto es una constante en muchos autores, no iba a ser menos en un autor alemán. Sin embargo, salvado ya un poco el tópico, él consideraba que era muy importante tener un horario, una estructura a la hora de escribir, ser disciplinado en una palabra. O sea, al final organizarte para escribir y ser puntual con aquello que has organizado. La tercera pata de este proceso coordinado, holístico, vendría a ser la inspiración, ¿no? Y es que Hesse lo que hacía era viajar, conocer eso lo ponía en contacto con diferentes culturas, con diferentes formas de hacer, y todas estas perspectivas nuevas o novedosas para él era lo que también le daba un punto fresco, nuevas ideas, lo que hacía que también esta creatividad no se parase. Finalmente, si el bloqueo aparecía, que era probable, lo que hacía a veces también era cambiar de entorno. Quizás si estaba acostumbrado a escribir en su escritorio, en su despacho, pues ese día seguía escribiendo, seguía fiel a su proceso, pero a lo mejor se iba afuera, se iba al campo o se iba a otro sitio. Y finalmente, y para acabar, una manera de quitar mucho peso a todo lo que es el bloqueo creativo, aunque tengas un buen proceso, aunque tengas un enfoque holístico como el que tenía Hesse, al final hay que aceptar que el bloqueo creativo es parte de un proceso y que por lo tanto ese proceso hay que vivirlo, hay que pasarlo y ya está. Esto es como cuando estás enfermo, ¿no? No puede, por mucho que tú quieras, no te vas a recuperar, así que ponte cómodo y espérate y haz todo lo posible por recuperarte pronto. Esto ha sido cómo Hermann Hesse enfrentaba el bloqueo creativo, cómo se creaba ese proceso para que su flujo de trabajo no parase. Y ahora vamos a ver los 5 tips que podemos aprender nosotros de él. Hola, escritores. ¿Listos para sumergirnos en la mente de Hermann Hesse y desbloquear su creatividad?
Aquí les dejo 5 consejos geniales para empezar. Primero, la introspección. Hesse usaba la escritura como una herramienta para el autodescubrimiento. ¿Cómo pueden hacer eso ustedes? Fácil. Lleven un diario personal, sin presión de compartirlo con nadie. Escríbanse cartas a sí mismos desde diferentes momentos de sus vidas. Si se atascan en una historia, pregúntense qué parte de ustedes podría estar causando ese bloqueo. Por ejemplo, escriban un monólogo desde la perspectiva de su personaje solo para ustedes. Cambia las reglas del juego. Segundo, la rutina. Hesse era disciplinado, escribía a diario incluso sin inspiración. Establezcan un horario fijo para escribir, aunque solo sean 15 minutos al día. Prueben el método Pomodoro, 25 minutos de escritura concentrada, 5 minutos de descanso. Dividan su trabajo en pequeñas metas como, hoy, solo describiré esta escena. Piensen en Murakami despertándose a las 4 de la mañana, o en las 1000 palabras al día de Stephen King. Encuentren su ritmo. Tercero, busquen nuevas influencias. Hesse se inspiró en la filosofía oriental y otras tradiciones literarias. Lean fuera de su zona de confort. Escuchen música diferente. Vean películas de culturas que no suelen explorar. Si están atascados, investiguen un tema que no tenga relación con su historia. ¿Escribiendo una novela histórica? Lean algo de ciencia ficción. Los géneros nuevos pueden traer ideas nuevas. Cuarto, cambien su entorno. Hesse viajó y escribió en varios lugares. Así que intenten escribir en un café, un parque o una biblioteca. Reorganicen su escritorio o añadan nuevas imágenes. Si no pueden salir, intenten escribir en un cuaderno en lugar de en su computadora. ¿Recuerdan las sesiones de J.K. Rowling en los cafés? Incluso el ruido de fondo puede despertar la creatividad. Por último, acepten el bloqueo del escritor. Hesse lo veía como una parte necesaria del proceso. Úsenlo como una señal de que algo necesita cambiar en su historia. No se castiguen. Lean, analicen o incluso escriban sobre su bloqueo. George R.R. Martin cambia de proyecto cuando se atasca. A veces, dar un paso atrás es la mejor manera de avanzar. Ahí lo tienen. 5 consejos inspirados en Hesse para desbloquear su creatividad. ¿Listos para ponerlos en práctica? ¡A escribir! Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, vamos a hacer un método para tener un buen proceso creativo con los autores que hemos estado viendo esta semana, pero que no va a estar aquí en YouTube. Si no estás suscrito al canal, pues es un muy gran momento para que te suscribas. Tienes el botón ahí abajo y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando saque el próximo vídeo. Con todo esto nos vemos en el próximo vídeo con otro autor. Un saludo y hasta la próxima.